Buenas iglesias, es un gusto estar aquí con ustedes a la distancia y que podamos adorar juntos, cada uno desde nuestro hogar. ¿Qué le parece si disponemos nuestra mente y corazón para adorar a nuestro único Señor, al Señor Jesús? Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu
Jesús, en tu amor, toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor, toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, mi oscuridad rumbo a la destrucción. Lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, gloria.
su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Amén. Hola iglesia, espero que estén muy bien en sus casas, en sus hogares, allá donde ustedes estén. Y hoy tengo el privilegio de enseñar de la palabra de Dios. Hoy arrancamos con una miniserie dentro de la gran serie que hemos venido estudiando sobre Jesús es el Señor. Y hemos estudiado diferentes puntos, diferentes conductas, diferentes cosas en las cuales hemos analizado si realmente Jesucristo es el Señor, por ejemplo, de nuestras finanzas, si el Señor es si Jesús es el Señor de nuestras relaciones y una serie de puntos más. Y hoy vamos a abordar el tema, iniciar el tema incluso de las disciplinas espirituales. Dentro de este gran estudio vamos a abordar si realmente el Señor Jesús es el Señor de nuestras disciplinas espirituales. Algo muy importante que está allá en Colosenses 3:1, que dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y precisamente este versículo nos habla claramente de que si nosotros hemos sido resucitados en Cristo Jesús, en una nueva vida en Cristo, tenemos que poner nuestras miradas en las verdades del cielo. ¿Cuáles son esas verdades? Mis hermanos y mis hermanas, son las verdades que están en la palabra de Dios. Y por supuesto que tenemos que hacernos esta pregunta casi que obligatoria. Bueno, ¿cuáles son esas verdades? Las verdades de la palabra del Señor. De ningún otro lado vienen las verdades del cielo. Así que si ustedes y yo hemos nacido de nuevo en una vida en Cristo, claramente tenemos que estar concentrados, enfocados, poniendo la mirada en las verdades del cielo que están en la palabra de Dios. Y es ahí donde encontramos de dónde nutrirnos, cuál es nuestra verdad, cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra teología, cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestras disciplinas espirituales. Hoy vamos a iniciar con este estudio para que precisamente pongamos nuestra mirada fija en las verdades del cielo, en Cristo Jesús, en la Biblia. Tenemos un estudio de 6 semanas que arranca el día de hoy, y en estas 6 semanas vamos a abordar diferentes temas.
diferentes disciplinas espirituales, y la pregunta clave que hemos venido haciendo también la vamos a evacuar. Si realmente Jesucristo, si realmente lo que yo estoy haciendo a nivel de mis disciplinas espirituales está bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Qué le parece si arrancamos orando y ponemos esto en manos del Señor? Dios, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña las realidades, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos, las verdades. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma, gracias porque tenemos muchas versiones y podemos desarrollar estudios y podemos leerla y compararla, Señor, entre versiones y hacer más enriquecedor el proceso de aprendizaje. Hoy te quiero pedir, Padre Santo, que me ayudes a transmitir este mensaje, que lo haga de la mejor manera, quitando cualquier interrupción, quitando cualquier palabra que no venga de ti, Señor. Y por favor ayúdame a transmitir el mensaje que tú quieres que sea transmitido. Quiero pedirte por mis hermanos allá en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, a donde ellos estén, para que tú los llenes de conocimiento, los llenes de sabiduría, Señor, y que este mensaje, Padre, que tú has puesto en tu iglesia, edifique, Señor, y construya en tu iglesia, Señor, porque es tuya nada más. Te doy gracias, Padre Santo, por darme la posibilidad de poder hablar de tu palabra, a pesar de que soy un pecador, a pesar de que soy una persona que no merezco, Señor, hablar de tu palabra. Gracias, Padre, por darme esa posibilidad. Todo el honor y toda la gloria, Señor, te corresponden única y exclusivamente a ti. Y ponemos este tiempo de enseñanza, Señor, en tus manos preciosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, iglesia, ¿qué es una disciplina? Según el diccionario de Oxford, una disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado. Eso es una disciplina. Obviamente, detrás de una disciplina o de un conjunto de reglas o normas, pues hay un sacrificio, hay una intención de la persona para poder ser disciplinado. Incluso hoy podemos ver cómo una cualidad de una persona puede ser, soy disciplinado o soy disciplinada. Sí, claro que sí. Soy una persona que marca un objetivo, tengo normas, tengo un conjunto de reglas y las cumplo de manera sistemática para llegar a un resultado, para llegar a cumplir un objetivo. Una disciplina espiritual es aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos ha dejado para que nosotros aumentemos nuestro crecimiento espiritual. Son una serie de cosas, de prácticas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a su iglesia, para nosotros poder ir madurando más y aumentando nuestro crecimiento espiritual. Eso nos permite crecer cada día en madurez y parecernos más a Cristo Jesús bajo su señorío. Ese es el principal objetivo, el principal destino que tienen que tomar las disciplinas espirituales. Son un regalo de Dios. Eso quiere decir que una disciplina espiritual Dios nos la ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros las practiquemos, para que uno practique esas disciplinas. Así que por sí solas ellas no van a funcionar. Si no abro la Biblia, por ejemplo, pues es una disciplina, la Biblia ahí está. Pero yo tengo que activar, tengo que ser intencionado. Iglesia, eso implica un esfuerzo. Por supuesto que implica un esfuerzo. Pero si queremos parecernos más a Cristo Jesús, debemos de practicar disciplinas espirituales que Dios nos ha dado. Quiero leer para ustedes 1 Corintios 9, 25, 27. Dice así: todos los atletas se entrenan con disciplina.
lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está hablando de precisamente ser constantes en la práctica de disciplinas espirituales, como un atleta. Y tiene un objetivo, claro que tiene un objetivo, no ser descalificado como discípulo de Cristo, no ser descalificado como un seguidor de Cristo. Y precisamente Pablo nos está hablando de eso y nos está diciendo que el premio es un premio eterno, es un premio de vida eterna. Eso nos debe motivar, iglesia, eso nos debe motivar a ser constantes en nuestras disciplinas espirituales, en no caducar, en no desfallecer, en tratar de estar siempre presentes cuando se trata de disciplinas espirituales, tratar de escoger algunas y desarrollarlas de la mejor manera, con la mayor de las intenciones, ser constantes para no entrar dentro de esa descalificación que habla Pablo. Es fácil buscar distractores, es fácil buscar de qué llenar mi tiempo y dejar ese regalo que Dios nos ha dado totalmente de lado. Hoy yo quiero invitarlas a cada uno de ustedes a que por favor, con todo el amor del mundo, busquemos mediante las disciplinas espirituales mayor madurez espiritual, más de Cristo, más de su señorío en nuestras vidas. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no evangelizamos, si nosotros no sacamos tiempo de descanso, de retiro, de silencio y otro montón de disciplinas espirituales más, mis hermanos, nos va a costar un poco alcanzar madurez espiritual. Nos va a cargar más el poder conocer de Cristo Jesús. Hoy yo quiero abordar y vamos a desarrollar un par de disciplinas que van de la mano y creo que son disciplinas espirituales que han sido olvidadas, que hoy en medio de tanta cosa, de tanto trajín, de tanta carrera, hemos olvidado este par de disciplinas espirituales y es mi descanso o mi retiro y el silencio. Son disciplinas espirituales que Dios nos ha dado, que encontramos en la palabra de Dios y que hoy vamos a discutir un poco al respecto, vamos a aprender y hablar un poco al respecto. Y mi título precisamente es: si Jesús es el Señor de mi descanso y de mi silencio, de mi retiro y de mi silencio. ¿Qué es el retiro? ¿Qué es el descanso? Bueno, consiste en que nos apartemos, en que nos detengamos un poco en medio del día a día, en medio de la prisa de cada día, en medio de los problemas, del ruido, de la misma gente, que nos aislemos un poco para orar, para estudiar sobre la palabra de Dios y meditar en ella. La disciplina del descanso se refiere a una práctica voluntaria, hermano y hermana. Es temporal y básicamente consiste en retirarnos en privado y en separarnos de las actividades diarias del día a día, de las distracciones de la vida y pasar tiempo a solas con Dios. Jesús nos enseñó al respecto. En Lucas 5, 15, 16 podemos leer: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cristo Jesús tenía tiempos de retiro, tiempos de descanso.
En la creación, en Éxodo 20, allá del 8 al 11, se nos narra la creación, pero, se nos narra cómo Dios nos dice que tenemos que acordarnos del día de reposo para santificarlo. Y habla precisamente de la creación. Y quiero leerlo para usted, Éxodo 28, 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Y es una práctica que Dios nos está dando a nosotros, que Él nos está mostrando qué debemos hacer. Debemos sacar un tiempo para dedicarle a Él, de descanso, de reposo, de dependencia de Él. Esto ha sido una lucha en mi vida y yo me quiero confesar el día de hoy con ustedes. Ha sido una lucha en mi vida porque en medio del utilitarismo y en medio de la cantidad de trabajo y de producción que muchas veces ponen sobre nosotros, ha sido puesta sobre mí, por ejemplo, el descanso se vuelve en algo secundario y el objetivo del descanso aún más secundario. ¿Por qué? Porque simplemente no descanso y no descanso en el Señor y tampoco descanso para alejarme, para retirarme y tomar un tiempo a solas con mi Dios. Esto debe ser una práctica y una disciplina que debe estar presente en nuestras vidas. Es fácil de olvidar y muchas veces lo justificamos. ¿Por qué lo justificamos? Pues simplemente porque tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que llenar y simplemente no dejo el tiempo que me está hablando la palabra de Dios para retirarme, para descansar y estudiar de la palabra del Señor y aprender de Él y estar con Él. Es fácil hacerlo. El llamado que acabamos de leer en Éxodo 20 es observar el día de reposo y está ligado a que precisamente Dios santificó ese día con un día de reposo en la creación. Dios nos está dando un ejemplo, nos está dando una instrucción después. Vemos a Cristo Jesús que toma tiempo para retirarse, para aislarse, para descansar, para orar, para enfocarse en su Padre. Algo muy importante es que si nosotros nos vamos a Génesis, podemos observar que el descanso está dado antes de la caída. Es algo bueno que Dios nos está dando antes de la caída, al igual prácticamente que el matrimonio. El matrimonio fue instituido antes de la caída. El descanso fue instituido, antes de la caída. Todo creyente, todo seguidor de Cristo Jesús debería de buscar el descanso. Deberíamos de buscar el retiro, retirarnos, apartarnos, concentrarnos en el estudio de la palabra, concentrarnos en orar, en analizar, en escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros en la Biblia, en su palabra, analizar. Eso no lo logramos en el ruido, no logramos hacer eso. Yo quiero darle algunos consejos para que su tiempo de descanso sea lo más productivo posible. El primer consejo que yo le quiero dar el día de hoy es que encuentre algunas horas para salir de su rutina normal. Hágalo durante el día. Apague la tecnología si es necesario durante un tiempo que usted planifique y solamente ore. Piense en la vida que Dios le ha regalado. Piense en cómo Cristo tiene gracia para satisfacer todas las necesidades cada día. Y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en ese tiempo que usted va a reservar para Él. Trate de ayunar
de los medios de comunicación social y utilice ese tiempo que estaba invirtiendo en redes sociales para orar, para hacer esto, para memorizar las escrituras. Tal vez podría ponerse un objetivo de memorizar un versículo por semana y que usted saque 15 minutos, media hora, una hora al día intencionalmente para hacerlo, para que usted se aleje, descanse, para que usted se retire y pueda sacarle provecho a ese tiempo, a ese tiempito. Tiene que hacerlo bien. Segundo consejo, si su teléfono es una tentación, trate de eliminar las aplicaciones que le generan que sea tentación. Si usted, por ejemplo, tiene Facebook en su teléfono y es una tentación constante, hermano o hermana, desinstálelo un tiempo y ofrézcale ese tiempo de descanso y de retiro al Señor, búsquelo. Es importante que tratemos de brindar ese tiempo de retiro, ese tiempo de descanso. Tenemos muchos distractores. En nuestros teléfonos, en nuestras computadoras hay demasiados distractores. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, que si usted trabaja desde casa o si tiene el correo del trabajo en su teléfono, va a estar recibiendo mensajes del trabajo, incluso en horas que no son laborales. Es bueno marcar límites, es bueno producir, pero también es bueno descansar y retirarse. Otro consejo es: si usted conduce al trabajo o si usted camina al trabajo o va en bus al trabajo, puede utilizar sus audífonos, puede utilizar el audio del carro y pasar tiempos tranquilos, pasar tiempos mientras usted va camino al trabajo, tiempos de alabanza, tiempos de adoración, retirarse, aislarse un poco del ruido, estar sereno, tranquilo. Tal vez no es un retiro físicamente hablando, pero sí es un retiro en actitud. Es una actitud de retiro. Yo voy a tomar el tiempo que dura el viaje del bus con mis audífonos. Ahora, bueno, la Biblia, gloria a Dios por eso, es audible. Entonces usted puede poner la Biblia para escucharla. Puede poner enseñanzas, puede poner música, orar y sacar ese tiempo de retiro. Como les digo, no es un retiro tal vez físico, pero sí es un retiro actitudinal. Es un retiro en el cual usted se aísla y tal vez sin importar lo que está pasando a la par, usted saca tiempo para estar con el Señor a solas. Otro consejo más es que utilice los días de vacaciones para hacer un retiro, un descanso. Trate de utilizar al menos uno de los días de vacaciones, si está dentro de sus posibilidades, para que usted se retire solito, sin responsabilidades. Trate de coordinar las responsabilidades que tenga en la casa, con sus hijos, con sus hijas, las cosas que tenga por ahí. Trate de bajar el nivel, que realmente ese día que usted saca sea para estar con el Señor, para sacar tiempo para aprender de Él, para estudiar su palabra, para orar con Él, para escuchar lo que Él tiene que decirle en su palabra. Sea intencional en que al menos un día, medio día de los días de vacaciones, usted pueda hacer este retiro, hacer este descanso. Desconéctese de todo y busque al Señor, busque su palabra, ore con Él, alábele, bendígale. Tenemos que estar muy conscientes, iglesia, de lo importante que es sacar tiempo para estar con Dios. Yo quisiera decirle que con solo esta enseñanza o con solo sacar 1 hora o 2 horas o el tiempo que dure la enseñanza cada fin de semana es suficiente, pero le estaría mintiendo, no es suficiente. Las disciplinas espirituales deben ser practicadas constantemente. Y algo muy importante, y quizás que es mi último consejo respecto a esto, es: no se preocupe por lo que diga la gente. Dios se va a encargar de justificarnos. No se preocupe por lo que diga la gente de mi retiro y de mi descanso, porque yo lo estoy buscando a Él primeramente. Estoy buscando a Dios. Estoy buscando las verdades de las cuales hablábamos ahora, que son verdades del cielo. Y es importante tener claro eso. No somos del mundo. Y si no somos del mundo, cuando practicamos cosas
que no son del mundo, puede haber una reacción. Puede haber una reacción negativa, de crítica. No se preocupe, hermano. Descanse en Cristo Jesús. Descanse en Dios. Sígalo a Él, séale fiel a Él. Dios nos justifica. Dios nos justifica de alguna manera. Normalmente la mejor manera, la mejor forma de avanzar en nuestras vidas es hacer una pausa y empezar a ver la vida como Dios quiere que usted y que yo la veamos. Ver la vida como Dios la ve nos va a ayudar a cada uno de nosotros a encontrar reposo para nuestras almas y vamos a experimentar un dulce anticipo del descanso celestial en la presencia de Cristo. Sacar un tiempo con Él, para Él, es acercarnos más a Él. Son tiempos enriquecedores, son tiempos para que usted y yo maduremos en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 4, 9, 11 dice esto. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, para nosotros. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Acá nos está hablando precisamente de que podemos tener una consecuencia por no sacar esos tiempos de descanso. Y su descanso y el mío, iglesia, debe estar en Cristo Jesús. Ahí es a donde está nuestro descanso. Él nos ha dicho muchas veces que le entreguemos nuestro yugo que es pesado y Él nos va a entregar un yugo ligero. Tiene relación con esto. Debemos descansar y depender de Él, depender de Dios. Sé que es, contracultural lo que estamos hablando en un mundo donde cada día te piden más resultados, donde cada día te piden hacer más cosas, donde te vas llenando de cosas constantemente. Es contracultural hablar de este tipo de disciplinas espirituales, pero es un legado que Dios nos ha dejado. Es un legado que Dios nos enseñó. Vemos a Cristo Jesús haciéndolo. Vemos la palabra de Dios diciendo, saque tiempo para descansar, para retirarse, para descansar en el Señor, para estar con Él, para estudiar su palabra. La otra disciplina espiritual que está conectada con esta es el silencio. Dice Lucas 4:42, muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Muy temprano en la mañana, mis hermanos, Jesús salió a un lugar aislado, se retiró en silencio, él solo, sin multitudes. Las multitudes lo estaban buscando, pero él no estaba ahí, estaba solo, retirado. ¿Qué estaba haciendo? A solas con el Padre, estaba orando. Mateo 14:23 nos da otro ejemplo de esto y dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. No fue poco tiempo lo que Jesús estuvo ahí. Estuvo buen rato, estuvo a solas, estuvo en silencio, estuvo retirado de la multitud. Yo considero personalmente que esta es la clave para vivir, al menos bíblicamente, enfocados, con calma mental, en medio de tanto ruido. Las distracciones son constantes. Nos rodeamos de cualquier cantidad de cosas. Nos rodeamos incluso o nos llenamos de responsabilidades, tratando de hacer muchas cosas antes de ser. Y ese ser tiene que ver con ser discípulos, con ser hijos fuertes, firmes en la fe de Dios. Tenemos que buscar
tiempo libre de retiro, en silencio, para leer la Biblia y orar a Dios. Ese Dios que lo rescató a usted, que me rescató a mí. Orar con Él, aprender de Él, escuchar de Él. Para la mayoría de nosotros es muy arriesgado sacar tiempo para retirarnos, para estar en silencio. Para muchos de nosotros es muy arriesgado porque nos sigue gustando la idea hasta cierto punto de ser omniscientes con la tecnología, de estar en todo lado, omnipresentes. Queremos conocerlo todo y estar en todo lado. ¿A dónde lo hacemos? En internet. ¿Cómo lo hacemos? Con redes sociales. Nos cuesta mucho en medio de todo ese ruido, en medio de todo ese afán de buscar esa omnisciencia y ese estar en todo lado. Nos cuesta mucho sacar tiempo de retiro y de silencio. No nos gusta apartarnos y estar a solas con Dios, porque eso significa, iglesia, reconocer que el mundo no nos necesita tanto como nosotros pensamos. Piense un momento en eso. Muchas veces nosotros creemos que somos indispensables en diferentes lugares, en mi casa, en mi trabajo, donde usted esté. ¿Será cierto eso? No nos gusta apartarnos en silencio, estar con Dios a solas por orgullo. Porque ese orgullo nos lleva a pensar que somos necesarios en cualquier lugar que usted y yo estemos. Y eso no es tan cierto. ¿De qué estamos dependiendo entonces? Estamos dependiendo de nuestro Señor. Y con toda esta serie que hemos venido estudiando, ¿será que realmente Jesús es mi Señor, que Dios es mi Señor? ¿O el mundo es mi Señor? ¿O estoy permeado del mundo? A mí me golpea durísimo cuando leo Juan 17. Es un capítulo de la Biblia hermoso en el cual Jesucristo está orando por usted y por mí. Y precisamente en el versículo 13 y 14 de Juan 17 está esto que les voy a leer. Jesucristo está orando y dice: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría, dice Jesucristo. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Jesucristo está orando por usted y por mí, hermano y hermana, porque ni usted ni yo pertenecemos al mundo, al igual que Él. Y si usted y yo no pertenecemos al mundo y tenemos nuestra mirada puesta en los principios que Dios nos ha dado en su palabra, en las verdades que vienen del cielo, nos vemos en la obligación de practicar disciplinas espirituales, y disciplinas espirituales que no son populares, como el descanso, el retiro, el silencio, pasar tiempo a solas con Dios, en calma, en quietud, son elementales para que no seamos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Es contracultural? Por supuesto, por supuesto. ¿Vamos a tener reacción? Por supuesto, podemos tener reacción, pero es un hábito. Recuerde que estamos hablando de disciplinas espirituales y tenemos que darle continuidad al proceso, no solamente hacerlo una vez, sino seguirlo haciendo intencionalmente. Hay que buscar esos tiempos. Hay que estar tratando de buscar a tiempos en quietud, a solas con Dios. Muchos de nosotros tratamos de obviar y creer que somos poderosísimos y que el pecado que habita en nosotros lo podemos dominar, y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque el pecado nos puede llevar precisamente a no acercarnos a Dios y no buscar las disciplinas espirituales, sino más bien alejarnos. Y por eso muchas veces, y en la Biblia también se nos dice claramente, que tenemos que estar atentos
y que aunque nos sintamos muy fuertes y nos sintamos muy confianzudos, tenemos que estar atentos porque podemos caer. Y Pablo ahora nos decía que las prácticas, la práctica de la disciplina espiritual lo lleva a no verse descalificado. En Romanos 3, 10, 13 dice así: como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Esa parte todo el mundo se la sabe de memoria. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Y precisamente está hablando de una persona que no es sabia y que no busca a Dios. Obviamente esto no somos ni usted ni yo, iglesia. No, porque nosotros sí practicamos las disciplinas espirituales. Al menos eso espero. Cuestas, por supuesto que cuesta, pero hay que hacerlo. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no hay ni uno justo. Ese pecado que abunda en usted y en mí nos debe hacer estar más pendientes de lo que estamos haciendo y que nos sintamos más obligados tal vez o más motivados tal vez a practicar disciplinas espirituales. Aunque sean disciplinas espirituales que efectivamente no son populares y que están olvidadas, precisamente como lo que estamos hablando hoy, del retiro y el silencio. Yo tengo algunos consejos para usted en este día para poder desarrollar el silencio, para poder aislarnos en silencio. Trate de buscar un lugar de quietud o tener un lugar de quietud en su casa o en su trabajo, incluso puede ser, en el cual usted pueda estar personalmente ahí, solo, en silencio con Dios. Trate de crearlo, trate de hacerlo. Sea intencional en apagar los ruidos, en apagar las preocupaciones incluso que constantemente pueden estar en nuestras vidas. Esto del silencio y el crecimiento en el silencio, en esta disciplina espiritual, es un proceso. Podemos comenzar tomando pequeños tiempos, pequeñas fracciones de tiempo a lo largo del día y poco a poco ir sumando más hasta poder estar un día completo en silencio con Dios. Tratemos de usar pocas palabras, por ejemplo. Nos puede servir a tener más silencio y también a controlar nuestra lengua, que muchas veces, como dice Santiago, es como una chispita de fuego que puede encender muchas cosas. Usar pocas palabras es colaborar con la disciplina del silencio y meditar más en lo que estamos diciendo. Decir cosas que realmente edifiquen, que sean necesarias. Eso nos puede llevar a valorar el silencio y también a controlar nuestra lengua. Podemos asumir retos como tratar de estar todo un día en silencio o poder tratar de estar 1 hora en silencio, a ver si aguantamos. Es un reto personal que podemos tener y nos ayuda a cultivar la disciplina espiritual. Y nuevamente, algo muy importante, no nos preocupemos por lo que va a decir la gente. Dios se va a encargar de justificar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Hermanos, hermanas, iglesia, la pregunta clave del día de hoy, al igual que las enseñanzas anteriores, es ¿cómo quiere Dios que desarrolle mis disciplinas espirituales? Y una vez que hacemos eso y respondemos eso, viene la otra pregunta. Y es, ¿estoy desarrollando mis disciplinas espirituales como Él quiere que las desarrolle? Y es algo que tenemos que pensar. Es algo que tenemos que pensar una y otra vez. ¿Realmente Jesús es el Señor de mis disciplinas espirituales? ¿Realmente Jesús es el Señor de mi silencio, de mi descanso, de mi retiro? ¿Estoy siendo intencional en que esto suceda? ¿Estoy pensando y dándole la autoridad a Cristo Jesús de mi tiempo en silencio, en descanso, en retiro?
tenemos que repensar y yo le invito a que modifiquemos lo que tengamos que modificar. Esto es un proceso y sé que cada uno de ustedes va a tratar de acercarse más a nuestro Dios y que Él sea nuestro Señor intencionalmente, a través de la práctica de las disciplinas espirituales que el día de hoy hemos comenzado a estudiar. Vamos a cerrar orando este tiempo y poniendo esta semana que viene en manos de Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos hablar de ella con libertad. Y hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas que están allá en su casa, que han visto este servicio. Quiero orar por ellos, Señor, y también por mí, para que nos ayudes a todos, a tu iglesia, a ser más intencionales en buscar tiempos de soledad, tiempos de descanso, tiempos de reposo, para estar a solas contigo, Señor, para aprender más de ti, para estudiar tu palabra, para orar contigo, Señor. Ayúdanos a que el mundo no nos dé tanta influencia, Señor, y que nosotros más bien podamos impactar al mundo a través de lo que hacemos. Danos fortaleza, Señor, y danos intención para poder hacer las cosas que tú nos has mandado, para tener nuestro foco siempre en Cristo Jesús, siempre enfocados en Cristo Jesús, en las disciplinas que tú nos has dado, Señor. Y que mañana podamos decir, sí, Jesús es el Señor de mis disciplinas espirituales, Jesús es el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están allá en su hogar, Padre Santo. Te pido que los bendigas, te pido, Señor, que tú los protejas del enemigo, que les ayudes a resistir la tentación, Señor, y que tú los sigas nutriendo, Padre Santo, los sigas inquietando, Señor, que los inquietes para practicar las diferentes disciplinas espirituales. Oro a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.